La autoestima y la dependencia emocional son vasos comunicantes. Este tema tan importante vamos a abordar hoy con nuestro amigo y psicólogo Enric Valls. Enric, bienvenido al plató una semana más. Un verdadero placer, como siempre, estar aquí contigo. Vamos a empezar. ¿Qué es la dependencia emocional, Enric? La dependencia emocional o la codependencia emocional es la necesidad excesiva de afecto. Es cuando una persona necesita a la otra para sentirse bien. Normalmente la dependencia emocional se suele dar más en mujeres que en hombres. Hay una tendencia más en mujeres a la dependencia. Sin el otro no soy nada, no soy nadie. Son frases que podemos escuchar mucho en consulta y en nuestro día a día, con personas que dicen es que sufro mucho por amor, es que necesito estar bien con mi pareja, es que sin esa pareja no soy nada. Y normalmente es un perfil concreto, son normalmente, insisto, mujeres que suelen ser cuidadoras, cuidan al otro, necesitan del cuidado de la otra persona porque se establece una idealización. Idealizan a la otra persona, lo ven todo fantásticamente maravillosa, mente bien y por lo tanto necesitan, insisto, sentirse útiles o de utilidad. Inconscientemente están cubriendo un vacío interno, ¿no? Por lo tanto, estaríamos hablando de personas que tienen una autoestima baja y que necesitan esa aprobación constante de la otra persona para sentirse de alguna manera bien, ¿no? Efectivamente, tienen una autoestima muy bajita y eso les impide, digamos, realizar sus tareas cotidianas de una forma correcta, pero normalmente también hay un perfil, insisto, que suelen ser personas muy válidas a nivel laboral, en las otras áreas de la vida, pero a nivel personal genera mucha inseguridad. Normalmente infantilizan a la otra persona, suele ser un perfil que a lo mejor tiene problemas, tiene a lo mejor dificultades o algún tipo de adicciones, y eso es, digamos, la herramienta en la que la codependiente o la dependiente necesita para ayudar. Es que tengo que ayudarle, es que lo está pasando mal, y justifican ese tipo de acciones. También es cierto que aparece una negación. Cuando una persona le dice qué es lo mejor que debería hacer, hay una negación. No, yo necesito, insisto, ayudar a la otra persona para sentirme yo mejor. Y también se da un mecanismo, he comentado, la infantilización de la otra persona, es decir, la trata como un niño, es que me necesita, y aprovecha también para sentirse, insisto, útil y llenar un vacío que se ha dado durante todo el transcurso de su vida. ¿Y cuáles serían las causas y los síntomas de la dependencia emocional en las parejas? Las causas normalmente, si vamos o hacemos una exploración clínica, es decir, nos sentamos con la persona y empezamos un poco a preguntarle cómo ha sido su infancia y adolescencia, suele estar ahí el origen, ¿no? Es decir, para que lo entiendan nuestros espectadores, la autoestima se crea desde los 4 años hasta la edad adulta, va formándose. Antes de los 4 años, el vínculo con la madre y con el padre, el cómo el niño recibe afecto, gestos, caricias, todo eso va formando la autoestima y la aprobación de uno mismo. La autoestima es el concepto que uno tiene de uno mismo, claro. Si ahí ya se genera cierta frialdad, poco afectividad, pocos gestos, poco cariño, pocos besos, eso puede generar cierta inseguridad en uno mismo. Y si además también en la etapa escolar, que insistimos es algo muy importante en la evolución de la persona, va influyendo en esa autoimagen, si va teniendo problemas, si está siendo víctima de acoso escolar, si no, todo eso, y la percepción. Pues, por ejemplo, una escena muy común es el niño o la niña yendo hacia el papá o la mamá diciendo he aprobado, y el papá o la mamá ninguneando esas notas, ¿no? Eso puede generar poca autoestima y entonces se va creando esa necesidad de afecto y por lo tanto esa dependencia del otro, porque necesito sentirme útil para yo estar bien. También un mecanismo que suele estar muy presente es la poca decisión, es decir, las personas se ven
con la incapacidad de decidir. Necesitan siempre la opinión del otro. Oye, ¿qué decisión tengo que tomar? ¿Qué tengo que hacer? ¿Esto está bien así? Es como constantemente una aprobación. ¿Y cómo influye, Enric, la dependencia emocional en el malestar psicológico de una persona? Pues influye en toda su totalidad. Hay personas que eso les condiciona en su día a día, porque genera un sufrimiento, y cuando la persona decide, normalmente no suelen dejar a su pareja, sino es la pareja quien la deja, y lo ven con mucho sufrimiento, con mucho malestar, con un terror al abandono de una forma brutal, ¿no? Entonces, claro, eso les condiciona emocionalmente en todo, porque también han basado su felicidad en el otro. Si yo no tengo pareja, no voy a ser feliz. Si yo no tengo familia, no voy a ser feliz. Y claro, eso condiciona en todo, porque claro, emocionalmente es una tormenta emocional que no saben cómo enfocarlo, y por ejemplo, se da un mecanismo también que vemos mucho en consulta, que es que saltan de relación en relación. Tienen una pareja en la que se entregan, lo hacen todo lo máximo, y luego hay una frase que suelen encontrarse mucho estas personas que padecen de la dependencia emocional, que es: siempre me pasa lo mismo. Hay algo que no hago bien, nadie me quiere, nadie me va a querer, y es un miedo constante a esa situación y a encontrarse ese tipo de personas, ¿no? ¿Y cómo saber si es amor o dependencia? Es muy buena pregunta. El amor es cuando la relación se da bidireccional. Yo doy, tú das. Yo tengo, tú también me das, ¿no? Y entonces, en ese sentido, cuando la persona empieza a plantearse y a sufrir por la relación, por ejemplo, normalmente las personas codependientes o dependientes suelen estar pendientes del móvil, si están conectadas, si no, a quién likea en Instagram, con quién se va en el trabajo. Entonces se genera un mecanismo también muy celotípico, es decir, necesitan someter a la otra persona y no dan ese espacio. Entonces eso, cuando nos condiciona en nuestro día a día, ya no es amor, es necesidad afectiva. Cuando mi pareja ya no me abraza, yo ya empiezo a plantearme si me quiere o no. Entonces es como un condicionante. Cuando estoy analizando y sobreanalizando a mi persona, sobre todo a mí y al otro, pues por ejemplo, ya no me besa igual, ya no me quiere, voy a estar pendiente, voy a ayudarle a sus problemas porque sin mí no va a poder afrontarlo. Eso no es amor, eso es pues precisamente necesidad y dependencia. Y hay una cuestión importante, ¿no?, en el día a día de las parejas, y es las relaciones tóxicas que podemos tener en nuestro entorno, que evidentemente van a dificultar nuestro día a día y sobre todo en la dependencia emocional, ¿no? Sí, evidentemente hay una conexión muy directa entre la dependencia y las relaciones tóxicas o las conductas tóxicas, porque claro, esa inseguridad que padece la dependiente o la codependiente puede generar una obsesión o conductas tóxicas, como por ejemplo, pues enséñame el móvil, con quién te vas a ir a la hora de entrenar en el gimnasio, qué es lo que vas a hacer, dime constantemente dónde estás, pásame la localización en el lugar donde estés. Claro, eso genera una relación muy tóxica, y también tengo que decir que el perfil que está con la persona dependiente suele ser también una persona con cierta inseguridad que necesita someter al otro. Suelen ser personas agresivas verbales o físicas, mente hablando, y por lo tanto eso genera mucha dependencia entre dos. Son relaciones muy, muy tóxicas, incluso la otra persona puede ningunear a la otra y por lo tanto genera ese enganche que es tremendo, ¿no? Y detectado el problema, vamos a la consulta. ¿Qué le sugieres o qué le indicas tú a una pareja o a una persona que tenga esa dependencia emocional? Porque de alguna manera tendrá que hacer un tratamiento psicológico o como sea para salir de este círculo vicioso, ¿no? Sí, los casos que nos vemos en consulta suelen ser no la pareja, digamos, vamos a llamar, que convive con la dependiente, sino la dependiente en sí. Y suele acudir cuando ya hay una ruptura.
cuando está en un estado de mucho sufrimiento, en el que entra en modo obsesivo, el síndrome de la rotonda, viene un pensamiento, es siempre voy a estar sola, no voy a tener la posibilidad de conocer a nadie más, siempre me pasa a mí lo mismo con mis parejas, y entonces en ese estado es cuando vienen. Entonces ahí empezamos a reparar y a explicarle lo que es precisamente el amor sano versus amor tóxico, que empiece a poner límites, a identificar qué situaciones no debe asumir, pues por ejemplo cuando ya le falten el respeto, no ceder ni justificar ese tipo de situaciones, trabajar la autoestima y empezar a trabajar el reconocimiento personal, pues a través de sus logros, de sus habilidades, de sus virtudes, decirles palabras mágicas sí y no, porque en ocasiones la persona le cuesta poner límite al otro, decir que no cuando personalmente uno no se dice que no. Practicar la comunicación asertiva, el decir las cosas, porque en ocasiones no saben cómo hacerlo. Y aprovechar también el trabajo de la aceptación y la responsabilidad, porque en ocasiones la persona ve que el responsable o la responsable son los otros. Y ahí está el error, empezar a responsabilizarnos, no a culpabilizarnos, que no es lo mismo. A mí no me gusta la palabra culpa, me gusta más la palabra responsabilidad. Somos responsables. Y en ocasiones, insisto, hay una negación de la realidad. No, el culpable o los responsables son los demás. Entonces, para el cambio, primero hay que hacer un autoconocimiento, saber y conocerse, aprender, oye, ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué me ocurre siempre esto con las personas? ¿Qué puedo aprender? ¿Qué aprendizaje puedo hacer? Y a partir de ahí empezar a hacer un trabajo personal, de aceptación y sobre todo de responsabilidad. Cuando uno empieza a cambiar y a visualizar su mundo afectivo, el mundo interior, a reconocer el porqué de las cosas, porque resulta que tengo una relación bastante mala con mi padre o con mi madre, no he tenido un padre cariñoso o una madre presente en mi día a día. Cuando empezamos a identificar todas esas cosas, empezamos a cambiar de mirada. Y entonces, de repente, empezamos a ser conscientes de que hay cosas que podemos cambiar. Y es entonces cuando en ese estado la persona empieza a decir, ostras, pues sí, esta es mi situación, ¿no? Y a partir de ahí, esas herramientas, insisto, que están, afortunadamente, a través de la psicología y que podemos practicar, ¿no? Y ya para finalizar la entrevista, Enric, en una relación de pareja, en el caso de que haya una dependencia emocional, siempre va a haber una persona dominante y una persona dominada. ¿Puede ser la antesala de los malos tratos, porque como la tengo, hago lo que quiero de ella? Es decir, esa supremacía, tanto sea masculina o femenina, ¿puede ser el inicio de un maltrato? A ver, tengo que decir que no en todas las relaciones de pareja se da ese rol. Sí que es cierto que en una gran mayoría y evidentemente se da o es la antesala a palabras más mayores de agresividad física o verbal y sí, entonces es ¿por qué? Porque la persona se somete a cualquier tipo de situación. Por lo tanto, por supuesto, ahí es cuando hay que intentar evitar ese tipo de situaciones y si se dan, pedir ayuda de forma inmediata. Enric Valls, apasionante el tema de la autoestima, de la dependencia emocional y esperemos pues, que las personas que lo vean en nuestro programa pues puedan tomar nota de ello y si tienen necesidad pues acudan a un profesional. A vosotros. Ya lo ven, dependencia emocional. Cuidado, si la sufren o creen que la sufren, tienen el semáforo en ámbar. No dejen que llegue al rojo.